¿Cómo están ustedes? Como esto se graba en viernes y el día de partido de fútbol, me dio el gustito ponerme una insignia que tenía con este caballero, que espero que se porte bien hoy día. Pero para los que les gusta el fútbol, a mí me gusta el fútbol. Para mí es un gusto esta conversación que hacemos fin de semana. Algunas personas me acusan de que yo soy medio, que no tengo igualdad de género, qué sé yo, pero le empatéis un programa con 4 mujeres también que va a salir. Hoy día saludo a los 4 caballeros que tengo aquí acompañándonos nuevamente. Saludo primero al que no, hacía tiempo que no venía, don Gianni Rivera, que está tan infladito que ni lo conocí. ¿Cómo le va, don Gianni? Muy bien, estimado Rodrigo, muchas gracias por la invitación y como siempre... Te afeitaste la barba también, está saliendo a la calle, claro. También, está sí. Sí. Doña Laura. Laura, muy bien. Así que usted es el alcalde de la Perla de las Flores. Doña Laura de la No. ¿Dónde hago siempre lo que quiero? ¿Cómo está don Carlos Wagner hablando de alcalde? ¿Cómo le va? Hola Rodrigo, muy bien, muchas gracias por la invitación. Aprovecho de saludar a todos nuestros contertulios que vamos a compartir hoy día y a todos aquellos quienes nos siguen en Quinta Visión Televisión. Salude también a la Can, que también la traje en su contenido. A todos, a la Can, que al Leo y a todos los porteños, a todas las porteñas, no hay ningún problema. Saludamos al señor de ella alemana, Sabate, no, don Luis Pardo, ¿cómo está? Muy bien, pues, don Rodrigo. No, Luis está ahí. De veras que Luis está ahí. ¿Cómo está ahí? Muy bien, pues, don Rodrigo Luxi, gusto saludarlo. Ojalá, pero qué maravilla. Y saludamos a don Luis Basáez, ¿cómo está? Doctor. Llegó una balatalla, don Rodrigo. Gusto saludarlo a todos los televidentes de Cita Regional y que nos vaya bien hoy día. Fuerza Chile. Muy bien. Yo le decía a mi jefe de prensa que podíamos poner un tema que me está llamando cada día más la atención. Es decir, cómo se está grabando el tema del coronavirus en Europa. Me llegó, por ejemplo, una tapa de un diario italiano, El Secolo XIX, coronavirus, boletín del 12 de noviembre. 37.978 casos nuevos en un día, ¿ya? Y 636 muertos. Post-verano. Entonces, y por otro lado, salió un decreto publicado en el Diario Oficial, el decreto 40, en que desde el del lunes subsiguiente, desde el 23, se levanta tutti, puede entrar el que se le abre la frontera. Entonces, quiero partir con usted, doctor, digamos, ¿cómo vamos en esto? Porque uno se llega a asustar. Bueno, ya hemos visto cómo se ha manejado la pandemia y cómo ha evolucionado la pandemia en distintas partes. Tenemos claridad de que en Europa esto ocurrió en el posverano. ¿Qué es lo que pasó? Que en el verano bajaron los casos porque las cargas virales disminuyen en verano y por lo tanto se produjo un relajo en la población. Vimos las playas llenas, los restaurantes abiertos, mucha gente sin mascarilla y este relajo, entrado el invierno, produjo la segunda ola que ha sido bastante más voluminosa que la primera en Europa. Incluso los médicos italianos estaban pidiendo cerrar el país porque los servicios de salud estaban a punto de colapsar con la cantidad de pacientes que han requerido unidades de cuidado intensivo y ya vemos la cantidad alta de fallecidos. Bueno, nosotros tenemos esa experiencia, entonces debiéramos nosotros aquí anticiparnos y que no nos ocurra lo que les ocurrió a los europeos, porque se nos viene el verano. Está disminuyendo los casos activos en muchas ciudades. Viña, Valparaíso, propio Quilpué, ya están en fase 3, tratando de pasar a fase 4. La situación de las personas es bastante apremiante en distintas materias, no solo en lo económico, y eso puede generar una sensación... Luis, ¿y qué opinas del decreto 500 del Ministerio del Interior que a contar del 23 de noviembre a las 00 el aeropuerto Arturo Benítez se encuentra habilitado para el tránsito de extranjeros al territorio nacional, ¿ya? Por cualquier motivo de viaje, inclusive el ingreso también de otros lugares, tránsito extranjero en frontera, en fin. ¿Qué opina de esto? Estamos abriendo la frontera
Y si nos llegan italianos, nos llega gente de Europa que quieren ir arrancando allá, vamos a empezar a enredarnos de nuevo. Y los nuestros van a viajar a países donde probablemente haya contagio. Entonces, esta apertura de fronteras que están haciendo debe ser todavía más estricta, en el sentido de que las personas que ingresen se les haga PCR y esperen en una residencia sanitaria durante 4 días o menos, porque si uno apura los exámenes los puede tener en 48 horas. Entonces, esta apertura con un PCR tomado antes no asegura nada, porque el contagio puede producirse incluso al interior del avión cuando estén viajando. Lo que hay que hacer, y lo que se ha hecho en otros países, es que cuando las personas arriban, en ese minuto se toma un PCR controlado por nosotros mismos, con un laboratorio que informe rápidamente, y la persona se recluye en una residencia sanitaria. Una vez que está certificada la negatividad, puede ingresar al país con tranquilidad. Eso es lo que debiéramos hacer. Okay. Y no esta apertura, entre comillas, blanda de la frontera. Muchas gracias. ¿Qué opina usted, diputado Pardo? Porque en realidad parece que los parlamentarios están gobernando más que el gobierno. Entonces, ¿qué opina usted, señor gobierno? No, yo tengo mucha confianza en la autoridad sanitaria. Tal como lo explicaba el doctor Basáez, el rebrote en Europa se produce en la entrada del invierno. No tiene que ver con que la gente se haya contagiado en verano, tiene que ver sí con el relajo que se produce, que hay que preverlo, hay que seguir insistiendo. Por ejemplo, se criticó mucho las normas que se adoptaron para fiestas patrias. Se dijo que iba a producirse un rebrote, en fin, y sin embargo la ciudadanía respondió, se tomaron medidas, lo mismo que esta apertura de fronteras viene con medidas como por ejemplo que vengan con un PCR, va a haber trazabilidad, va a haber seguimiento, y por lo tanto yo creo que obviamente saliendo del verano habrá que evaluar y tomar las medidas de prevención de cara al invierno, pero por otro lado también es necesario ir retomando ciertos niveles de normalidad con todas las precauciones de rigor, con todos los protocolos y con todas las medidas que signifiquen cuidarnos entre todos y no caer en este relajo que es el que finalmente produce los efectos nocivos. Pero hoy día me da la impresión que esta medida, si se conduce bien, si se siguen todos los protocolos y la autoridad sanitaria mantiene los niveles que hoy día tiene de tomas permanentes de muestras, incluso sin necesidad de tener síntomas, si sigue mejorándose la trazabilidad que hoy día tenemos, debiéramos poder absorber lo que significa una mayor apertura, reitero, con todas las precauciones del caso. Gianni Rivera, ¿qué opina usted? Porque pensemos en Viña, por ejemplo, en Viña Concón. Yo he salido poco, pero he visto y me han contado además. Ayer fui a una cuestión de una premiación, volví por el centro de Viña para dar una vuelta en el auto y por ejemplo, los estacionadores de autos están la mayoría sin máscara, sin mascarilla, ahí pasando la monedita, puede hacer mastronas, otra gente, vendedores ambulantes, gente en la calle con la mascarilla abajo, sin mascarilla. En Concón lo mismo, el tema de los restaurantes, y el turismo tiene que revitalizarse con gente que venga de otra región. Entonces, y aquí el nivel de pacientes se mantiene igual, estable, no bajamos ni subimos. Entonces, ¿qué opina usted, Gianni Rivera? Primero, no se cumple la ordenanza municipal que obliga a todas las personas de la comuna a andar con mascarilla. Primera cosa, y hay que dar cumplimiento a aquello. Segundo, no puede ser que no haya una fiscalización estricta por la mascarilla, pero además en el tema de los ambulantes. O sea, en Viña del Mar, es muy similar a lo que ocurre en Valparaíso, vemos que las calles, por ejemplo, Cinco Oriente, el pasaje Quillota, o vemos además la avenida Valparaíso, Arlegui, mucho ambulante, normalidad absoluta, y eso de verdad habla muy mal de nuestro protocolo que no se cumplen, y ahí hacerle un llamado a la autoridad sanitaria, también al municipio y también a Carabineros, y a la Armada, que tienen que fiscalizar. Pero hay un doble estándar en el discurso de la oposición, porque la oposición por el 10% habla que la pandemia económica, otro 10%, ahora un tercer 10%, pero resulta que la gente está saliendo a trabajar porque tiene que echar a la boca, porque falta trabajo. Entonces, bueno, entonces ahí hay un signo de interrogación, ¿cómo solucionamos ambas cosas? No, es que lo que hay que hacer acá, de verdad, yo extraño una respuesta del gobierno. Mira, si el gobierno tiene un mandato constitucional hasta el 11 de marzo del 2022, y me parece bien, pero que lo cumpla, que gobierne, que haga su trabajo. No puede ser que al final la gente salga de esta crisis utilizando su ahorro previsional.
Sí, pero si el gobierno hiciera su trabajo del punto de vista estrictamente jurídico, el gobierno debería representar al Tribunal Constitucional, debería representarlo, porque es inconstitucional que el Parlamento haga una modificación y este tema, nuevamente el deporte, es inconstitucional. Está claro, el gobierno se ha hecho el sordo y se sigue haciendo el sordo, entonces, y la oposición empuja esto porque la gente lo quiere, entonces es re difícil gobernar así, ¿no? No, pero obvio, el problema es otro. El problema es que el gobierno no asume su rol. Si el gobierno tiene que gobernar, tiene que legislar, tiene que enviar proyectos y al final no hace nada y no entrega propuestas claras. O sea, mira, las personas, los empresarios, los microempresarios del turismo en Viña del Mar, están todos asfixiados, solamente han recibido una ayuda que fue un préstamo que ya tienen que pagar, empezar a pagar la cuota ahora en este mes de noviembre, y no han podido abrir. No, algunos comenzaron a pagarlo ahora, el préstamo. Entonces, no puede ser que el gobierno no asuma su rol. Si al final el retiro de los ahorros provisionales creo que es un error, pero no hay otra alternativa porque el gobierno no entrega. Además, esto yo se lo escucho a la gran mayoría de los diputados de la derecha. Esto no es algo de la izquierda. Yo escucho este mismo planteamiento de los diputados de derecha diciendo que el gobierno no hace su pega. Ok. Carlos Banen, en realidad es re complicado esto. Ayer veía uno de mis nietos que me mostraba una cuestión en el TikTok, la recopilación de las Piñera y cosas, y se ha perdido. Si los niños corren eso entre ellos, hay una pérdida de la autoridad del concepto que yo estoy defendiendo a Piñera, es decir, Piñera, la Bachelet, Ricardo Lagos, Salvador Allende, Jorge Alessandri, Balmaceo, Alessandri, son todos presidentes de la República, me merecen mayor respeto. Pero el problema es que hoy día lo que pasa es re complejo, ¿no? ¿Cómo? Es muy difícil estar en ese lado, Carlos Banen. Sí, o sea, yo creo que ese es un tema que se está dando transversalmente, Rodrigo, ¿eh? Y la palabra clave en estos casos es respeto. Yo creo que se ha perdido el respeto. Uno puede estar de acuerdo o puede no estar de acuerdo con la autoridad, pero la autoridad generalmente es electa en un proceso democrático y todos los que creemos firmemente en la democracia tenemos que respetar los resultados. A uno le puede gustar o no le puede gustar, pero yo creo que lo principal es el respeto, y no solamente con las autoridades, en todo tipo de cosas. Yo creo que esto incluso llega a la familia. Entonces, yo creo que hay que trabajar como sociedad firmemente en recuperar esta palabra respeto. Y en cuanto a lo que conversaba recién, insistir en las medidas de cuidado. Yo también he visto a muchas personas que andan sin mascarilla, que no han respetado el distanciamiento social, que no se están lavando las manos. Entonces, reiterar ese llamado que es súper importante. Y en el caso de lo que sucede en Europa, es como ver el futuro, porque ellos están 3 meses anticipados a lo que nos está pasando a nosotros. Si nos recordamos, hace 5 o 6 meses atrás, todos decíamos, no va a llegar a Chile o va a ser muy poco. Y mira lo que nos pasó. ¿Cómo llegó? Con los turistas. Justamente. ¿Cómo llegó con la gente que viajó? ¿Y qué es lo que había que haber hecho en ese momento? ¿Haber cerrado las fronteras que no se hizo? ¿Y para qué las abrimos ahora? Absolutamente. Pero mira, yo creo que nosotros al día de hoy, y estas decisiones se van tomando en el contexto en el que estamos actualmente. En el contexto del día de hoy, a mí me parece una buena noticia, pero creo que, o me parece acertado, pero tiene que cumplirse todas las medidas de seguridad. Y creo que no deben hacer, o no deben ser fronteras abiertas para todos, Mauricio. O sea, perdón, Rodrigo. Yo creo que debiera tener ciertas limitaciones. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿qué es lo que pasó cuando ingresó el coronavirus, como bien dices tú, a nuestro país? Es porque en los países donde había un mayor número de contagios, viajaron chilenos que volvieron al país y por ahí ingresó el coronavirus. Entonces, yo creo que no puede hacer que tengamos fronteras abiertas ex urbi et orbe. Tiene que tener ciertas restricciones. Y me parece bien lo de los vuelos, pero con todas las medidas de seguridad y con todas las medidas sanitarias. Ok, doctor Basáez, pero los números son más o menos los mismos. En Chile, de 1.500, de 1.300 a 2.000 diarios y 40, 30, entre menos de 100, más de 10 muertos. En la región, 600, 700, 800, hasta 1.000, qué sé yo, y unos pocos, pero esos números son estables. Y esa estabilidad que ya lleva un tiempo bastante largo, yo diría 30, 40 días, ¿no da miedo que tenga un efecto láctico de repente esto sale para arriba?
Bueno, esa es la experiencia. Yo quería partir diciendo que el respeto sí, el respeto tiene que partir de las autoridades que tienen que dar el ejemplo respecto a aquello. Una de esas fue las motivaciones del movimiento del estallido social. Respecto a los números, yo recordarles que aquí se estaban abrazando cuando teníamos un promedio de 500, 600 diarios, por allá por marzo, abril, ¿cierto? Y diciendo que habíamos controlado la pandemia. Hoy día tenemos el triple, por lo tanto no hay que abrazarse todavía y hay que dar señales en el tema comunicacional bastante firmes y claras respecto a cómo tenemos que seguir cuidándonos para evitar lo que viene del rebrote. Yo entiendo, lo que estamos haciendo en Quilpué es trabajando con todas las instituciones, les explicamos cuáles son las medidas sanitarias, cómo deben recuperar la actividad normal, porque es cierto que la ciudadanía está estresada, confinada por largo tiempo y con bastantes problemas, no solo económicos, sino que sobre todo en el ámbito de la salud mental. La pega nuestra es trabajar con ellos y mostrarles cuáles son las medidas que tienen que seguir, acompañarlos en la recuperación de esta situación normal, como es lo que estamos viviendo hoy día con las ceremonias de los cuartos medios, de egreso a los cuartos medios, que es un tema importante para la familia y no lo podemos dejar libremente, pero se pueden hacer con todas las medidas que correspondan. Este es un trabajo intenso que las autoridades tienen que acompañar a la ciudadanía, clarificar la situación y no relajarse, porque hoy día lo peor que puede ocurrir es que nos relajemos y permitamos el rebrote. Lo que tú decías, hay gente sin mascarilla, uno va a algunos restaurantes y también no están cumpliendo con las medidas. La gente fuma así y echa el humito y el humito sale para todos lados. Exactamente. Entonces, en esto hay que ser bastante firme, pero yo quiero aprovechar también esta instancia, ya que está Luis Pardo también acá, de decirles que requerimos un aumento importante del presupuesto de salud para el próximo año, porque cuando en condiciones normales nosotros estamos atendiendo, hay un déficit importante que genera las listas de espera. Y el próximo año, si no tenemos vacuna, vamos a tener que trabajar con el cuidado de no contaminar. ¿Y eso qué ocurre? La cobertura, el número de pacientes que se ven se reduce. Entonces, si no tenemos un aumento presupuestario, hay que decirle a las personas, el número de atenciones que se van a registrar el próximo año va a ser todavía menor, no lo mismo que en condiciones normales. Y las cuadrillas sanitarias que están hablando, déjenlas siempre en la ciudad, no transporten, no tomen la foto con las cuadrillas. Diputado Pardo, me está teniendo una chirigota. ¿Usted sabe cómo se dice cómo estáis en francés? Ça va bien? ¿Ça va bien? Pero está bien. Yo quiero ponerlo, a propósito de lo que está diciendo el doctor, en Chile se habla de las vacunas, habló que la Pfizer, ahora el Sputnik, después los rusos dicen, no tenemos más, después va a salir Putin diciendo la vacuna, pero la realidad es que no llegan. Y me llama la atención que la Pfizer hizo este lanzamiento y me molesté con uno de mis hijos en mirar el precio de las acciones. Y el precio de las acciones de ese laboratorio, que si realmente van a vender los miles de millones, debería irse para arriba, el valor de la acción está más bajo que hace 4 años y no sube. Entonces, ¿es verdad esto? ¿Cuál es la información que ustedes tienen? Bueno, yo quiero hacerme cargo de varias cosas que se han señalado. Por supuesto que no de la última parte humorística, que me parece muy divertida. La podemos dejar para otro momento del programa, porque creo que es muy importante lo que estamos hablando. En primer lugar, yo sé que las ayudas económicas han sido insuficientes, todos lo sabemos. Yo no he dejado de estar en terreno recorriendo mi distrito y conozco la angustia de la gente, pero también hay que mirar las cosas objetivamente. Estoy mirando el informe que presentó ayer el ministro de Hacienda a la Cámara de Diputados a propósito del presupuesto de la Nación, y Chile es el se congeló. octavo país del mundo con el mayor aporte para enfrentar la pandemia y la crisis económica. Fíjate que nos gana Canadá, nos gana Inglaterra. Ningún país del tamaño, de la envergadura de Chile tiene el tamaño de la ayuda económica que Chile ha puesto sobre la mesa. Y a nivel, esto respecto del Producto Interno Bruto, y a nivel de Latinoamérica, es el país que ha hecho más transferencias económicas directas a las personas después de Brasil.
por razones obvias en términos absolutos. Brasil tiene más transferencias que Chile, pero Chile tiene 6.259 millones de dólares transferidos directamente a las personas. Que hay gente que no le ha tocado, que hay gente que por distintas razones ha quedado fuera, es cierto y lo vemos a diario, pero tampoco digamos que no se ha hecho nada, tampoco compramos esta responsabilidad. Luis, perdóname que le interrumpa, pero ¿por qué, Luis, por qué ese afán de decir, es casi como, no estamos viendo argentinos, que estamos entre los mejores aquí, pero ¿por qué pero ¿por qué no tomamos también, todas las cosas tienen un equilibrio? Somos el quinto o cuarto país con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Sí, pero estamos hablando de la ayuda económica, después podemos hablar de la parte sanitaria, y no lo estoy diciendo en términos exitistas, estoy diciendo para que se dimensione, porque cuando los políticos de oposición quieren quitarle la manija al gobierno e insisten en cogobernar y dicen que no se ha hecho nada, los números objetivos dicen otra cosa totalmente distinta. Y partí diciendo que yo veo a diario en terreno cómo las personas lo están pasando mal, a pesar de todas estas ayudas, cómo hay gente que no recibe la ayuda y que depende por ejemplo, el retiro del 10% para poder solucionar sus problemas. Pero no digamos que no se ha hecho nada, porque no es verdad. Se ha hecho mucho más que el resto de los países. Gracias. Pero mire, le voy a decir lo mismo que le dije al senador Chaguán. Pero claro, está muy bien lo que... Pero ¿por qué, por ejemplo, se le rebaja el derecho a unos personajes que son amigos del presidente, digamos, coincídense nomás, 1.400 millones de sus abogados, digamos, se le condonan y a la gente no le permiten que las deudas de contribución o las deudas de impuestos se posterguen y se paguen sin intereses ni multa? ¿Por qué no están detrás ustedes de eso? ¿Por qué no están detrás ustedes de conseguir que el gobierno se raje la mano y ponga plata, como hizo el gobierno de Freio Allende para el terremoto del 65, del 71? Préstamos a 10 años en cuotas iguales sin intereses. Se han hecho cosas, pero se pueden hacer más. Somos un país que tenemos mucho. Por supuesto, pero hay que también dejar de desinformar, por Rodrigo, porque nadie le ha pagado a los abogados a nadie. Aquí lo que se hizo fue que en un fallo del Servicio de Impuestos se devolvió. No, señor, se le consideró se permitió cargar a gato aquello. Pero ¿no? Es distinto que decir que se le pagó la defensa. Es muy distinto. Bueno, pero bueno, se permitió cargar a gato, lo hagamos todo. Ya, pero vamos a lo que tú dices. Vamos a lo que tú dices. Está parado en el Congreso desde hace meses la ley que permite postergar los pagos de las deudas hipotecarias que beneficiarían a miles de familias de clase media que están hoy día acogotadas por los bancos, que han podido acceder solo a los beneficios del Banco del Estado. Esa ley sigue parada, y sigue parada porque la oposición está más entretenida con las acusaciones constitucionales y con trabar este tipo de proyectos. Gracias, diputado. Pero no solo la oposición, porque perdóneme, hay 34 diputados de su sector que votaron también por el 10% en la segunda vez. Yanni Rivera. No, mira, yo siento que primero aquí hay que recordar que quien tiene la potestad de colocar las urgencias es el Ejecutivo. Si el gobierno tiene tanto interés de legislar esta materia, que le coloque urgencia suma o discusión inmediata a ciertos proyectos de ley. Y se van a tener que discutir este fin de semana. O sea, quien maneja la agenda es el gobierno. Y al diputado Pardo, yo entiendo su compromiso con el gobierno, pero yo también le quiero decir que hay diputados de su gobierno quien dice que el ministro de Hacienda es un ministro fantasma, que es un ministro que no está presente. Entonces, el gran problema hoy día es un problema del gobierno, es un problema que no maneja a sus parlamentarios. El 85% de la Cámara de Diputados le dio la espalda al gobierno y eso pasa por un mal manejo legislativo. Entonces, miren, yo soy el defensor número uno que el gobierno del presidente Piñera tiene que durar hasta el último día de su mandato, por supuesto, fue escogido para eso, pero que cumpla su pega, que haga la pega, que gobierne, que mande proyecto de ley, o sea, de verdad, que recurra al Tribunal Constitucional cuando corresponda, pero si el gobierno no va a gobernar, que mejor dé un paso al costado del presidente. Si no hay nada peor que un gobierno atado de mano. Mira, si los mismos policías dicen que no sienten el apoyo del Ministerio del Interior ni del gobierno. Si acá de verdad hay un problema, de verdad que el gobierno está paralizado. Y no hay nada peor que tener un gobierno paralizado porque quien sufre es la gente. Entonces, yo entiendo y valoro la posición del diputado Pardo de defender y ser leal con el gobierno. Pero, diputado, el gobierno tiene un grave problema de control de autoridad y ese no pasa por la oposición. Sí, es verdad que tenemos dos tipos de oposición, pero acá el problema es un problema de gobierno que no lidera la agenda y no gobierna y no utiliza la potestad que tiene. Ok, Carlos, siguiendo la línea argumentativa de Yanni Rivera, resulta que el día jueves volvió a morir
de un disparo a una persona a 1 kilómetro donde murió la otra anterior en Arauco. Es decir, eso es absolutamente innominable. Bueno, y para qué decir, digamos, el nivel de la delincuencia en nuestra región y en nuestras ciudades, como ha avanzado. Es una cuestión impresionante. Todas estas cosas relacionadas con lo social, con lo económico, pero con el hecho de que hay un gobierno y una autoridad. ¿Cómo lo siente usted? Sí, a ver, yo creo que lamentablemente tenemos una delincuencia que ha ido increciendo y que está cada día más compleja. Cada día ocupan más tecnología, ocupan una serie de elementos y cada día se van modernizando más. Y cada día nos vamos enterando y vamos encontrando nuevas formas de cometer delitos. Yo también creo en ese sentido que hay que potenciar la labor de carabineros, de la PDI, ahí concuerdo con Yanni, que son aquellos que tienen que prevenir principalmente el delito. Y en ese sentido yo creo que tiene que ser un trabajo de todos. Yo aquí ni siquiera me atrevería a hablar de color político. La delincuencia nos afecta a todos por igual y tenemos que ser capaces de lograr un acuerdo, de lograr algo tan simple, Rodrigo. Mira, hace muchos años atrás, cuando uno salía de la casa, le decía al vecino, vecino, ¿me puede cuidar la casa? Al día de hoy no sabemos ni quién es nuestro vecino. Entonces, Okay. la forma para lograr mejorar esto es que trabajemos todos en conjunto y nos pongamos de acuerdo una vez por todas. Ok, gracias, doctor Basáez, diputado Pardo, Yanni Rivera, Carlos Van. Tenemos que ir a una pausa. Me acordaba cuando usted decía lo último que me recomendaron una serie por Netflix, se llama Carmel, ¿ya? Que de un asesinato que a todas luces parece que fue el vecino. También hay que tener cuidado con los vecinos. La pausa es breve, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de esta cita regional. Hoy estamos con el doctor Basáez de Quilpué, Sababián Messier Pardo, don Luis Pardo, diputado, don Yanni Rivera, o Yanni Fu, porque está muy fu, ¿cómo se llama este cabro? Carlos, siempre Carlos Banen, ¿cómo está? Bueno, cambiemos de tema, entremos en un tema que ya lo tocaron recientemente, el segundo 10% que está por salir, tiene la tramitación, se dio vuelta a media cámara, y resulta que ahora la misma señora diputada está diciendo vamos por el tercero. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Están de acuerdo en eso? ¿Hasta que el gobierno va a seguir esperando para dar ayuda o vamos a destruir el sistema? No entiendo. Doctor Basáez. A ver, yo quiero decir respecto a eso una cosa. Yo creo que aquí hay que empezar a ser un poquito responsable en las conductas en el Congreso y no convertir el Congreso en una farándula. Porque de alguna manera eso va a hacer caer la verdadera intención que hay detrás de entregar un aporte a las personas. Entonces yo lo que quiero decir que nosotros no hemos dicho nunca que el gobierno no haya hecho nada. Hemos dicho que ha sido ineficaz e ineficiente. Y una de las razones es este 10%, porque aquí lo que está ocurriendo es que los chilenos están ayudando a los chilenos, están recogiendo su plata para poder sostener la situación, ya que el gobierno no ha podido llegar a todas las personas. Y por lo tanto se produce este fenómeno que no lo decimos nosotros solamente, sino que lo dicen los propios partidarios del gobierno. Algunos han dicho, ¿cierto?, este gobierno ya se acabó, no, nuestro voto es a favor porque no se ven soluciones para las personas y las personas los apremian a los propios parlamentarios en sus territorios, que como dice don Luis, uno recorre el territorio y se da cuenta de los problemas que tiene la gente. Ineficiente e ineficaz, el mejor ejemplo es la entrega de cajas para que pudieran hacerla de manera masiva. Decidieron barrios y calles y se entregaron cajas de mercadería a personas que no lo necesitaban y a las que sí lo necesitaban no les llegó. Eso es la ineficiencia e ineficacia que ha mostrado el gobierno en este manejo de la pandemia y sus efectos laterales, fundamentalmente en lo que se refiere a la ayuda económica. También tenemos que decir que en el ámbito de la salud mental se inventaron unos programas, se lanzó un programa de gobierno y la verdad que la ayuda en el ámbito de la salud mental tampoco le ha llegado a la gente.
y las iniciativas son locales. Por algo hoy día hay ollas comunes, estamos volviendo, cuando uno abre actividades de educación física, rápidamente se llenan, las mismas personas nos dicen esto nos sirve para sacarnos el estrés de todo lo que ha venido ocurriendo. Entonces, si bien es cierto, ha habido obviamente actividad en el manejo de la pandemia, esta no ha sido de la mejor calidad o con la eficiencia y eficacia que uno esperaba. Ok. Diputado Pardo, no hablemos ni de la caja ni de las fundamentales, vayamos al tema del punto que quiero que alguien me lo diga. Es decir, usted también considera que hay una responsabilidad, pero la irresponsabilidad se suma con los diputados de su sector. ¿Qué van a hacer si aparece un tercer llamado a 8 o 10%? ¿Por qué el gobierno no pone una medida? ¿Significa que la gente lo está clamando? ¿O demagogia? ¿O el gobierno se quiere meter la mano al bolsillo? ¿Cuál es la visión que tiene usted? Yo creo, Rodrigo, que todo el sistema político está en una situación totalmente de pérdida del sentido común, de pérdida de la responsabilidad. Yo lamento mucho que haya habido diputados de mi sector, pero también lamento mucho que haya habido diputados de centroizquierda, que son de una formación y de una tradición socialdemócrata, que hayan votado para destruir el pilar que hoy día tienen una buena cantidad de chilenos. Más de 5 millones de chilenos van a quedar sin ese pilar, que sin lugar a dudas es insuficiente, pero con la reforma de pensiones que estábamos tramitando, se le mejoraba inmediatamente las pensiones a 1 millón y tantos de chilenos que estaban por debajo de la línea mínima, se mejoraba el pilar solidario, se generaba una posibilidad a futuro para la clase media de pensiones significativamente mejores, y con estos retiros lo que se está haciendo es eliminar ese pilar de ahorro que se iba a complementar con la parte solidaria que está hoy día acordada en la Cámara de Diputados y que el Senado no ha querido tramitar. Ahora, yo también quiero hacerme cargo de lo que decía recién Yanni Rivera. Yo no es que defienda al gobierno, yo también soy crítico del gobierno. Lo que pasa es que yo soy un poquito más ordenado y no ando lanzando las críticas por la prensa, pero no soy ningún tonto y estoy totalmente consciente de las limitaciones y los errores que ha cometido mi gobierno y lo he representado a los ministros, presidentes, a quien corresponda. Pero aquí no se trata de defender al gobierno. Cuando uno denuncia la actitud irresponsable de la oposición en el sentido de, mencionó recién Carabineros, yo estoy hoy día en Villa Alemana grabando este programa. Mi primera visita de la mañana fue a la comisaría de Villa Alemana, me reuní ahí con el capitán que está subrogando al comisario para conocer cómo está Carabineros, cómo están viviendo los desafíos que tienen hoy día. Soy un diputado que ha estado permanentemente acompañando y ayudando en lo que es el orden público. Pero cuando Yanni dice que el gobierno no tiene autoridad en esto, yo le digo, ¿qué autoridad va a tener el país para respaldar a Carabineros si permanentemente la oposición en bloque acusa a los ministros del Interior constitucionalmente, acusa abusos de Carabineros que hay que denunciarlos cuando ocurran, pero no acusar a la institución en su conjunto? Entonces, yo creo que aquí hay un problema en que efectivamente mi sector también está facilitándole la cosa al desorden y al desbande que estamos sufriendo como país, y que finalmente, tal como tú muy bien decías, lo van a pagar los más necesitados. Porque aquí los que van a pagar la farra que nos estamos dando en muchos sentidos son las personas vulnerables que han perdido su trabajo, clase media, que ha perdido su estándar y su calidad de vida, y que en vez de estar concentrados en reordenar el país y partir de nuevo, estamos en una seguidilla de peleas totalmente inconducentes. Yanni Rivera. No, recordarle al diputado que cuando él habla de la oposición, no es la oposición completa, porque para algunas veces la oposición es un todo y para otra excepción cuando, por ejemplo, la democracia cristiana ha rechazado ciertas acusaciones constitucionales. No olvidemos que la mayoría de las acusaciones constitucionales se han rechazado con los votos estratégicos de la democracia cristiana, porque ha podido dar un poco de moderación en ciertas acusaciones. Solamente hemos aprobado la del ministro Chadwick, que había un consenso completo con esa acusación, y el resto no ha sido apoyada, no así la última del ministro del Interior. Víctor Pérez. Por eso creo que es bueno diferenciar, porque yo creo que al menos en ese aspecto la democracia cristiana ha tenido un rol bien responsable. No, mi preocupación mayor, ¿saben con quién es? Es que yo creo que el gobierno no quiere asumir ciertos costos. El presidente Piñera no quiere asumir ciertos costos, por ejemplo, de orden público. Si Carabineros no se siente respaldado, no es por la oposición. Carabineros se siente respaldado por el gobierno. Si eso es... Ay, perdón, Yanni. En ese sentido, ¿por qué orillas? ¿Por qué no Alfonso? ¿Tú también eras partidario que sacaran al general director? O sea, yo creo que el problema de Carabineros es un problema mayor. Yo creo que hoy día el problema de Carabineros es que no tiene respaldo, primero. Pero contéstame la pregunta.
Sí, yo creo que uno de los problemas de Carabineros pasa también por el general Rosas, que es un problema transversal ya. O sea, el general Rosas ha perdido el respeto de la ciudadanía. Mira, los peores problemas de Carabineros se han visto con el general Rosas, que no ha podido transparentar ciertas medidas. No así con otros generales, por ejemplo, el general Bernales, o podemos nombrar otros. Yo creo que hoy día el problema de Carabineros pasa porque no tiene el apoyo ciudadano, porque el gobierno tampoco le da el apoyo para cumplir su función. Si a mí no me gusta ver cuando Carabineros es atacado, yo soy el partidario y defensor número uno de Carabineros, pero lo que sí queremos... Gracias, gracias, Jan. Carlos Banen. Sobre el 10%, Rodrigo, yo creo que ya ni siquiera... Es decir, la realidad es que tú vives en Valparaíso, tú estás en campaña, Sí, quieres justamente, ganar una primaria legal, mira, pero a pero eso lo que punto, tú ves... yo creo que el 10% ya dejó de ser algo de izquierda o de derecha. Yo creo que el 10%, hablando del primer 10%, lo que hace es captar una necesidad de las personas que estaban esperando muchos beneficios gubernamentales que no les llegaran. Y no les llegaron. Entonces yo creo que el gobierno ha hecho esfuerzos, sí, de todas maneras. Ha invertido una gran cantidad de recursos, sí. Pero creo que si bien el fondo puede estar correcto, se ha equivocado la forma. ¿A qué voy con esto? Cuando hablamos de las medidas económicas y siempre se nos viene a la mente primero que nada el IFE o el famoso crédito FOGAPE, ¿qué es lo que le pedían a las personas? Vaya y postule. Yo creo que el gobierno tiene los datos de todos nosotros y ellos pudieron haber hecho el esfuerzo de haber visto internamente las personas que cumplían con los requisitos o no cumplían con los requisitos ¿Y para qué para tiene el RUT obtener del un beneficio ministro estatal. entonces? ¿Y para qué dijo esa tontera de pedir el RUT del ministro? O sea, tú tampoco estás de acuerdo con aquello. No, pero mira, si los datos, a ver, si esto no es un secreto, el Servicio de Impuestos Internos sabe la situación económica de todos, entonces yo más que decirle a las personas postule, que fue como si se hizo en otros países, yo soy más partidario de entrega de beneficios directos, y como muchas personas no veían ningún beneficio, se optó por este 10%, ahora por el segundo 10%, pero yo creo que también en algún minuto hay que decir, ojo, no podemos abusar de esto. Pero esto sí es un llamado de atención al gobierno a buscar medidas concretas. ¿Por qué? Porque si es que llega a suceder lo que no queremos que pase y que conversábamos hace pocos minutos respecto a lo que está pasando en Europa el día de hoy, va a volver a surgir una tercera iniciativa. Entonces ahí hay responsabilidad del gobierno en planificar bien cuáles son las medidas concretas y cómo va a ayudar a los ciudadanos. Ok, tengo el caso de un dueño de una panadería que es arrendatario de una prima mía en el centro de Valparaíso y quiere hablar con usted porque dice que no ha llegado cero, y que están con el agua hasta acá arriba. Le voy a dar su teléfono. Doctor Basáez. Seguimos con el 10%. Sí, claro, o si usted quiere cambiar el tema, quiere entrar en No, es que yo un tema más conflictivo. Volver a insistirle al diputado Pardo y a todos los parlamentarios a través de este medio de que revisen bien el tema del presupuesto de salud para el año 2021 y que no sea lo exiguo que hoy día se está proponiendo, sino que aumentemos esa capacidad. Yo escuchaba al presidente Piñera, yo creo que ahí hay un problema que tiene el presidente en la parte comunicacional, y decía en ese audio de que la atención primaria no veía pacientes COVID. ¿Y quién hace la trazabilidad y quién sigue los casos COVID? Nosotros, la atención primaria. Entonces, yo creo que hay que tener claridad en lo que uno dice y hace. Y a mí me importa mucho lo que ocurra con la salud el año 2021, porque ya en este año hemos perdido el control de crónicos, hay pacientes que han fallecido que no son COVID por falta de atención, y eso requiere en una situación en el 2021, cuando estemos todavía sin vacuna y todavía con el miedo de contraer este virus, el número de actividades en salud va a seguir no siendo la normal. Cortito, doctor. Sí, Cortito, hay gente que a propósito de esta vacuna dice, no, yo no voy a poner al principio, me da miedo, no se sabe, no se ha probado. Además hay una tendencia de un grupo de gente que es antivacuna. ¿Qué es lo que puede decir usted? No desde la política, sino de su especialidad médica. Lo que pasa es que desde la desconfianza que hoy día hay en distintas materias, la vacuna no escapa a ese tema.
Hay que recordar que el propio presidente de Estados Unidos, Trump, estaba ahí diciéndole a la Organización Mundial de la Salud que si no seguía sus directrices le iba a quitar el financiamiento. Entonces, cuando a ese nivel están ocurriendo ese tipo de cosas, obviamente uno empieza a desconfiar. Y uno dice, bueno, pónganse la vacuna primero todos los parlamentarios y de ahí vemos. Y uno escucha eso en la calle, pero eso es fruto de la gran desconfianza que hay y es lo que tenemos que recuperar, y ese es un trabajo que tienen que hacer las autoridades, de sintonizarse más con los requerimientos de la ciudadanía y generar acciones concretas en acompañar a esas personas que hoy día están sufriendo, no solamente en salud, en delincuencia. La educación prácticamente este año escolar está perdido, no hay apoyo ni a los centros de padres ni a nadie respecto de cómo manejar el estado de salud mental de sus niños. Hay muchas cosas que está sufriendo la ciudadanía hoy día y que el apoyo no ha sido suficiente. Ok. Diputado Pardo, mucha gente dice de que en realidad el gobierno le maneja el bolsillo a los ricos y le aprieta a los pobres. ¿Por qué no se suben los impuestos? La gente de izquierda y de centro izquierda dice que la solución para tener mejores es subir los impuestos. Si queremos tener niveles como los de la OSDE, subamos los impuestos como en Alemania, como en Finlandia, como en Dinamarca, digamos. ¿Qué opina usted de eso? Me da un minuto para responderle la pregunta ¿Sí? al doctor Basáez. El presupuesto este año contempla 150 millones de dólares adicionales al presupuesto histórico para resolver el tema de las listas de espera. Contempla 200 millones de dólares adicionales para la vacuna del COVID y contempla un presupuesto adicional también para el programa de salud mental que se va a refinanciar con 10.000 millones de pesos adicionales. Eso en referencia. ¿Cuánto es el total en dólares? El total en dólares no lo tengo acá, pero el presupuesto de salud es el más alto en relación al PIB respecto a todos los otros ministerios, más que educación y que los otros. ¿Cuánto es por uno? Ahora, respecto a lo que tú señalas, Rodrigo, de los impuestos, yo por supuesto que todos somos conscientes que el gasto público, todo lo que estamos hoy día hablando, se financia con los impuestos. Con la reforma tributaria que se hizo durante el gobierno de la presidenta Bachelet, Chile pasó de estar en la mediana de los países que cobran más impuestos corporativos a estar en la parte más alta. Hoy día estamos con más impuestos que muchos países europeos en impuestos corporativos y el efecto fue una caída importante en la inversión, porque esto tiene un contrapeso. Una cosa es recaudar más porque tú extraes más impuestos y otra cosa es que la economía produzca suficiente dinero para que tú le extraigas a través de impuestos. Si tú subes los impuestos a un nivel que no hay inversión... Para, tú puedes decir, más impuestos, pero ¿cómo más impuestos? Yo te pongo un caso, Alemania. El nivel de desarrollo Alemania, el nivel, que hay educación pública gratuita, que hay transporte público gratuito, pero ¿cuánto es el nivel de impuestos? Entonces, el tema es ese. Lo que pasa que ahí, Rodrigo, tenemos una comparación que aquí en Chile nos hacemos los lesos y no la hacemos. Los ciudadanos en Alemania, en Dinamarca, en todas estas economías avanzadas, pagan los ciudadanos mucho más impuestos, pero reciben a cambio prestaciones de alta calidad. Bueno. Pero un ciudadano de clase media, que acá no paga impuestos o paga muy poco, en Alemania, en esos países, paga más del 50% en impuestos. Recibe a cambio, sí, una buena salud, una buena educación y una serie de prestaciones que nosotros no tenemos. Por supuesto que tenemos que ir evolucionando en esa dirección, pero no es esto una cosa mágica que subamos los impuestos y vamos a tener más plata, porque ya vimos que Bachelet subió los impuestos y la caída en la inversión es histórica. Eso no son opiniones, son datos duros. Ok, pero dato duro, por ejemplo, es que, como me lo informaba una persona, en países de Europa, como Suiza, el subsidio permanente por invalidez, por una enfermedad, por cualquiera de estas enfermedades que son terribles que tiene la gente. Aquí en Chile son 75.000 pesos mensuales, allá son 2.000 euros mensuales. 2.000. Entonces, yo preferiría tener un país así y pagáramos los impuestos todos, pero el problema es que en este país nadie quiere pagar impuestos. Si no, mira lo que están demandando de los parlamentarios que no pagan las contribuciones.
Hay dos cosas, Rodrigo, acá que hay que poner en la juguera necesariamente. Una, obviamente, es ver en qué lugares o en qué espacios se pueden subir los impuestos. Por ejemplo, hoy día hay exenciones tributarias que son excesivas y que son injustas porque benefician a sectores que podrían pagar esos impuestos, y eso hay que meterle el diente. Pero también tenemos que ver la eficiencia del Estado, porque no solo se trata de tener más plata para gastar, entre comillas, sino que gastarla bien. Y lo hemos hablado tantas veces. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, yo que estoy muy metido en el tema del agua potable rural? Un pozo hecho por el Estado, 600 millones de pesos. El mismo pozo hecho por un agricultor, 90 millones de pesos. Entonces, ahí un Estado que gasta ahí 7 veces más. estamos bien. Ahí estamos bien. Ahí estamos. Gianni Rivera. Gianni, yuhu, Rivera. Acá estoy. Es que está sacando el... No, yo siento que hoy día lo que tenemos que hacer, primero, es que el presupuesto del próximo año tenga directa relación con los desafíos que se tienen. Yo creo que hoy día un tema importante, y lo ha dicho el Servicio de Impuesto Interno, hay que trabajar en ciertas elusiones que hay que terminar. Por ejemplo, hay ciertas exenciones que de verdad terminan siendo más perjudiciales para el país. Por ejemplo, el tema de las contribuciones. Hay que hacer un catastro o recatastrar lo que es los predios agrícolas, las viviendas, porque así el Estado puede recaudar mucho más ingresos. O sea, ayer se hablaba solamente en una pincelada de lo que ocurrió con los parlamentarios, pero hablemos del resto de la mayoría de los casos de este país. Ahí tenemos un problema, por ejemplo, que el gobierno pudiese recaudar más impuestos, pero también hay ciertas exenciones para ciertas empresas. Por ejemplo, el caso Penta. Penta aprovechó algo legal que le da el Servicio de Impuesto Interno. ¿Para qué? Claro. Para que sus abogados terminaran siendo pagados por la empresa y ellos lo rebajaron de impuestos. En estricto rigor, y si alguien lo puede hablar de manera más fina, al final todos nosotros terminamos pagando o colaboramos con los abogados de Penta. Así fue. Pero eso es algo legal que está hecho así. Entonces, el Servicio de Impuesto Interno tiene que sufrir una modificación para que sea un servicio mucho más eficiente y un servicio más coordinado con la tesorería para recaudar. Pero lo otro que hay que hacer también es poder tener más eficiencia en el sistema público. No es posible tener ministerios que de verdad hoy día no dan el ancho, no sabemos en qué están. Y no hablo de este gobierno, hablo en general, que es lo que necesitamos, tener una mayor eficiencia del aparato público para poder tener una situación mucho más ordenada con las finanzas. Y lo tercero, el país tiene que endeudarse, por supuesto. Ya vendrán los tiempos que podremos pagar esas deudas, pero las deudas de este país hoy día necesitamos invertirlas ¿en qué? En los ciudadanos. Por ejemplo, mira, la gente del sector gastronómico solamente abrió ahora algunos, pero desde marzo ha estado cerrado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los garzones? Los garzones ganan el sueldo mínimo, pero con las propinas hacían un sueldo de 800, 900 mil pesos y solamente recibían el apoyo. ¿Qué apoyo recibían? El apoyo del AFC, de la cesantía, que significaba un 80% de su sueldo normal, o sea, 150, 180 mil pesos. La gente no vive de eso. Por eso el gobierno tiene que ser más empático con esta gente. Ok, me acordé de una persona que le tengo mucho respeto, a Luis Guastavino, que entiendo que está enfermo con su hijo en Santiago. Él fue el autor de la ley del 10% en la época de Frey, fines de Frey y principios de Allende, en que el 10% era obligatorio dentro de las estructuras de la boleta, digamos. Es un tema importante. Los garzones, en general, Carlos, Valparaíso, donde usted está, es uno de los puntos más álgidos de nuestra región, digamos. ¿Tiene alguna posibilidad real de levantarse Valparaíso? Mira, yo creo que tiene posibilidades reales de todas maneras. Pero ¿qué es lo que tenemos que lograr? Tenemos que primero dejar de lado esa visión que está en esta actual administración de que lo público con lo privado no pueden caminar juntos, no pueden hacer convenios, no pueden haber alianzas estratégicas. Yo soy un convencido de que para que finalmente levantemos Valparaíso, Valparaíso emprenda el vuelo, es muy posible trabajar entre lo público y lo privado. En Valparaíso, cuando hablamos de empresas, Rodrigo, y tú lo sabes mejor que yo, el 99% son pymes, son pequeñas y medianas empresas, principalmente empresas familiares, personas que están endeudadas, que han pasado de generación en generación y que no lo han pasado bien. Entonces, lógicamente, para levantar Valparaíso, la fórmula es trabajar en conjunto. Yo te voy a contar un caso. Hablaba con un comerciante el otro día en la Plaza Aníbal Pinto. Y él me decía, mira,
cuando pase todo esto y nosotros estemos mejor, nos encantaría trabajar en conjunto con la municipalidad y nosotros invertir en ciertas obras. Y me puso un caso bien emblemático. Me dijo, yo estoy seguro que hablo con un par de comerciantes y nosotros nos encargamos de arreglar la fuente Neptuno. Le ponemos luces, la dejamos funcionando y después nosotros mismos nos encargamos de que vengan artistas y llenamos de vida un sector específico y eso a ellos también les trae beneficio como más clientela. ¿Qué es lo que he dicho yo, Rodrigo? Aquí la municipalidad, y a propósito de los impuestos que se hablaba, la municipalidad tiene una gran responsabilidad, principalmente con el tema de las patentes municipales. En Valparaíso, el día de hoy, se paga la patente municipal más cara de Chile. Se paga el 5 por mil del capital propio declarado. Y una de las propuestas que yo he dicho varias veces, y que he sido de verdad reiterativo en la misma, es bajarla a la mitad, al 2,5 por mil del capital propio declarado. Okay. Para ayudar a los comerciantes y para que nuevos comerciantes vengan a la comuna. Muchas gracias, Carlos Banen, Gianni Rivera, Luis Pardo, Luis Basáez. Siempre es interesante conversar con ustedes y exponerle a cada uno su chirigota para hacerlo más entretenido. Su minuto final, don Luis Basáez. Bueno, en estos días se ha celebrado el Día del Psicólogo y del Asistente Social, dos personas que trabajan arduamente con la realidad de las personas, que levantan sus necesidades y no ganan un gran sueldo, pero están ahí, al lado de la gente, y eso hay que relevarlo como muy importante. Y segundo, decirle no solamente a Quilpué y Yoto, sino que a toda la región, que no descuidemos las medidas para no sufrir un rebrote y terminar nuevamente retrocediendo hacia la cuarentena, porque eso va a dañar a las personas y a la economía local. Y finalmente, lo que tiene que hacer la empresa privada, Carlos Banen, es mejorar el corazón. Hay que recordar que Valparaíso cayó porque muchas empresas privadas se fueron a Santiago por razones económicas y no le importó a la gente de Valparaíso. Okay. Très bien, monsieur. Monsieur Pardo. Bueno, a propósito de lo que decía el doctor Basáez y lo que decía Carlos Banen, yo, como te dije, estoy hoy día aquí en Villa Alemana, he recorrido varios lugares de Villa Alemana y, claro, hay un entusiasmo porque comienza a abrirse nuevamente ciertas actividades, pero las primeras visitas que han recibido son los inspectores municipales que vienen a cobrar las patentes que no han podido pagar producto del estallido social y producto de la pandemia. Entonces, ojalá también la autoridad municipal en general en todo nuestro país tenga esa comprensión. Todos sabemos que las municipalidades necesitan financiarse, todos sabemos que el Estado necesita financiarse, pero también, sobre todo, el pequeño y mediano empresario necesita un empujón para volver a generar empleo y volver a echar a andar nuestro país, nuestras ciudades, nuestras comunas. Así que ojalá salgamos todos adelante con mucho esfuerzo. Don Gianni Rivera. A propósito del Festival de Viña y de no su transmisión este verano, con la concejala Laura Iannichi hemos hecho una propuesta para que los canales de televisión, TVN y Canal 13, puedan generar cápsulas comerciales de cada comercio de Viña del Mar, para que se puedan difundir a nivel nacional y a nivel regional. De esta manera damos un impulso a un negocio que está muy dañado, que ha sufrido bastante, y de esta manera damos un apoyo directo, porque el resto es puro humo. Aquí el apoyo tiene que ser directo para la gente que lo ha pasado muy mal. Gracias, Gianni Rivera. Carlos Banen. Yo quiero hacer una invitación, Rodrigo, a todos los porteños, a todas las porteñas, a que se acuerden este 29 de noviembre y que vayan a votar en las primarias alcalde en Valparaíso. Yo estoy convencido que se puede lograr un mejor Valparaíso. No perdamos nunca la capacidad de soñar. Tengamos esperanza en que el futuro puede ser mucho mejor. Porteña buena moza. Muchas gracias, don Carlos Banen, don Gianni Rivera, don Luis Pardo, don Luis Basáez. Y a usted que nos está mirando, le agradecemos como usted nos quiere, está con nosotros y participa de lo que hacemos. Hacemos televisión regional. No es fácil hacerlo. Hoy día estamos en un momento difícil, pero sigamos siendo de la región, sigamos siendo fútbol local, siga con Quinta Visión. Que estén ustedes muy bien.